Hola, buenas noches. Ya andamos por aquí otra vez y estamos en el quinto día de la lectura de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Desde el lunes, pues ya algunos de ustedes han seguido todos estos días la transmisión. Los que no han podido, pues bueno, se pueden conectar desde la página de Facebook. Ahí se quedan grabadas las transmisiones y también en el canal de YouTube que se llama Mamá Gira. Bueno, vamos a esperar un poquito. Estoy viendo si se puede transmitir desde Instagram porque no, como que no lo estoy logrando. Ya estamos ahí en Instagram también. Pues bueno, ya estamos listos y listas para comenzar la transmisión en vivo del quinto día del hombre en busca de sentido. A ver si se dice mejor. Ahí estamos. Muy bien. Pues bueno, ya es el quinto día de transmisión. Y pues ojalá que los que no se han podido unir en todos los días, pues busquen el canal de YouTube y ahí se suscriben y pues pueden agarrar todos los libros, digo todos los días desde el primer día, desde el lunes. Ahí lo pueden seguir, pues para que puedan hacer esta lectura como quieran. Bueno, pues, si tienen el PDF, pueden leerlo, el libro, las veces que quieran. La verdad que es un libro que se puede estar leyendo muchas veces y cada vez le sacas un contenido nuevo. Entonces, cada vez se aprende más cosas de este libro. Entonces, bueno, pues bueno, vamos a iniciar en este quinto día de transmisión. Y bueno, es viernes, pero no es viernes social, creo yo, porque estamos aislados y en cuarentena. Entonces, bueno, pues, si están haciendo algo ahí en su casa con su familia, qué padre. A lo mejor puede ser un viernes social de familia ahí de su casa, lo cual estaría muy bien. Y si no, pues bueno, les invito a que se vengan acá y comencemos la lectura. Muy bien, entonces les recuerdo, estamos transmitiendo desde el canal de Facebook en vivo y también desde el canal de Instagram en vivo. Hace mucho calor aquí en Monterrey. Como verán, tengo todos los ventiladores prendidos y aquí tengo uno chiquito frente a mí, no sé si se escucha, pero bueno, pues es solamente así. Estoy sudando ya de tanto calor que hace, pero bueno. Entonces les recuerdo, iniciamos la transmisión. Este es el quinto día de lectura de El hombre en busca de sentido. Y bueno, les recuerdo, es una lectura reflexionada. Básicamente lo más importante es leerlo y que cada quien vaya sacando sus propias reflexiones, pero yo también voy haciendo algunos comentarios y al final hago algunas preguntas que también las dejo en el chat ahí en Facebook, y son preguntas para que reflexionen y para que pues cada quien haga una tarea interna. Les recuerdo que ya próximamente, en los próximos días, voy a dar un taller en línea también para que pasen la voz sobre todo lo que tiene que ver con sentido de vida, propósito de vida y las respuestas que tenemos que darle a la vida ahora que nos está planteando muchas cosas, no solo por este tema del coronavirus, sino en general, ¿no? Las preguntas que nos plantea normalmente la vida. La logoterapia pues es muy, muy profunda, y el libro de Viktor Frankl es muy profundo y justo va encaminado a dar respuestas desde nuestro ser trascendente, ¿sí? ¿No? Como seres humanos que trascendemos y como seres que podemos responder a la vida, que no estamos esperando a que la vida venga y nos diga qué hacer, sino que nosotros vamos dando una respuesta. Entonces, bueno, por ejemplo, para mí una respuesta que me está pidiendo la vida es justo hacer esto, ¿sí? Que normalmente puede llegar a darme pena o tengo mis issues contra
todo lo que tiene que ver en línea y videos y fotos y demás, pero me estoy retando a mí misma porque lo veo como una forma de dar respuesta y de llegar a más personas con todo lo que tiene que ver con darle sentido a nuestras vidas. Entonces, bueno, de eso se trata, ir leyendo, ir reflexionando y al final les digo, hago algunas preguntas que las pueden compartir respuestas o las pueden compartir conmigo de forma individual o pues simplemente quedan como para su reflexión. Y bueno, pueden ir comentando también, yo trataré de ir respondiendo y si no, bueno, pues vamos respondiendo después en el chat. Muy bien, entonces comenzamos. Ya es el penúltimo día, así que ya los que llegaron hasta hoy, bueno, pues ahí estaría padre que se vean el canal de YouTube, se llama Mamá Chida, o que vean el canal de Facebook las emisiones de los otros días para que se pongan al corriente con toda la lectura. Espinosa Educadora, así se llama el título de la siguiente, lo que vamos a leer, para que lo ubiquen. Los que tienen el PDF o libro, ese es el subtítulo, Espinosa Educadora. Cualquier tentativa de combatir la influencia psicopatológica que el campo ejercía sobre el prisionero mediante la psicoterapia o los métodos psicohigiénicos debía alcanzar el objetivo de conferirle una fortaleza interior, señalándole una meta futura hacia la que poder volverse. De forma instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar una meta propia. El hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira al futuro, subespecie Aternitatis. Y esto constituye su salvación en los momentos más difíciles de su existencia, aun cuando a veces tenga que aplicarse a la tarea con sus 5 sentidos. Por lo que a mí respecta, lo sé por experiencia propia. Al borde del llanto, a causa del tremendo dolor, tenía llagas terribles en los pies debido a mis zapatos gastados. Recorrí con la larga columna de hombres los kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. El viento gélido nos abatía. Yo iba pensando en los pequeños problemas sin solución de nuestra miserable existencia. ¿Qué cenaríamos aquella noche? Si como extra nos dieran un trozo de salchicha, convendría cambiarla por un pedazo de pan. Debía comerciar con el último cigarrillo que me quedaba de un bono que obtuve hace 15 días y cambiarlo por un tazón de sopa. ¿Cómo podría hacerme con un trozo de alambre para reemplazar el fragmento que me servía como cordón de los zapatos? ¿Llegaría al lugar de trabajo a tiempo para unirme al pelotón de costumbre? ¿O tendría que acoplarme a otro cuyo capataz tal vez fuera más brutal? ¿Qué podía hacer para estar en buenas relaciones con un campo determinado que podría ayudarme a conseguir trabajo en el campo, en vez de tener que emprender a diario aquella dolorosa caminata? Estaba disgustado con la marcha de los asuntos que continuamente me obligaban a ocuparme solo de aquellas cosas tan triviales. Me obligué a pensar en otras cosas. De pronto me vi de pie en plataforma de un salón de conferencias bien iluminado, agradable, caliente. Frente a mí tenía un auditorio atento, sentado en cómodas butacas tapizadas. Yo daba una conferencia sobre la psicología de un campo de concentración. Visto y descrito desde la mira distante de la ciencia, todo lo que me oprimía hasta ese momento se objetivaba. Mediante este método logré cierto éxito. Conseguí distanciarme de la situación, pasar por encima de los sufrimientos del momento y observarlos como si ya hubieran transcurrido. Y tanto yo mismo como mis dificultades se convirtieron en el objeto de un estudio psicocientífico muy interesante que yo mismo he realizado. ¿Qué dice Spinoza en su Ética? La emoción, que constituye sufrimiento, deja de serlo tan pronto como nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Ética, quinta parte, sobre el poder del espíritu, la libertad humana, frase 3. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro, perdía a sí mismo su sostén espiritual, se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. Por regla general, este se producía de pronto en forma de crisis, cuyos síntomas eran familiares al recluso con experiencia en el campo. Todos temíamos este momento, no ya por nosotros, lo que no hubiera tenido importancia, sino por nuestros amigos. Solía comenzar cuando una mañana el prisionero se negaba a vestirse y a lavarse o a salir fuera del barracón. Ni las súplicas ni los golpes,
ni las amenazas surtían ningún efecto. Se limitaba a quedarse ahí sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en la enfermedad, se oponía a que lo llevaran a la enfermería o a hacer cualquier cosa por ayudarse. Sencillamente se entregaba y ahí se quedaba tendido sobre sus propios excrementos sin importarle nada. Bueno, aquí lo que nos está diciendo nuevamente Frank, en esta vivencia que él tuvo, recuerden que él estaba ya desde antes de entrar al campo de concentración escribiendo sobre logoterapia, sobre sentido de vida, y que bueno, la vida justo le da esta posibilidad, digamos, terrible, pero a la vez posibilidad de poder comprobar su teoría con su vivencia en el campo de concentración. Su teoría que dice, bueno, que es posible salir adelante, que no estás determinado, que la libertad del ser humano jamás se ve coartada. Y lo que nos está diciendo aquí es lo que empezó diciendo en el principio del libro, que una de las cosas que los mantenía vivos y que los mantenía adelante y los hacía levantarse día con día, hacia todas las condiciones infrahumanas que estaban viviendo, era justo visualizarse en un futuro. Y ayer lo decíamos, tampoco se trataba de estar evadiendo el presente todo el tiempo y solo verse en el futuro, ni se trataba tampoco de estar anhelando el pasado y regodeándose en el pasado, se trataba de, pues sí, de estar en el presente, pero visualizándote en un futuro esperanzador, o sea, viendo las metas que tú en algún momento podrías lograr, teniendo como esa esperanza. Por eso él comenta aquí, yo me veía dentro de todo lo que estoy viviendo, de repente me vi en una sala de conferencias hablando de logoterapia, y bueno, eso lo iba alentando, ¿sí? Así como pensar en la persona amada, ¿no? Que también es algo importante que nos ha dicho en las páginas anteriores. Pensar continuamente y hasta dialogar con esas personas a las que amamos, aún vivan o no vivan, o sea, aún hayan fallecido, eso es algo que también te hace levantarte y es algo que le da sentido a tu vida. Entonces, la visualización del futuro con una meta, no como evasión del presente, sino como esperanza, el pensar en la persona amada, tu esposo, tus hijos, tus padres, estén vivos o estén muertos, dialogar con ellos. Y el sentido del humor también, acuérdense que es otro de los recursos que él descubrió, que a pesar de esas condiciones, los mismos prisioneros llegaban a tener, o a hacer bromas, o tener ciertos destellos ahí de humor, ¿no? Entonces, en la monotonía de la vida, en lo difícil de la vida, irle viendo la parte buena, irle viendo la parte graciosa, ¿no? Entonces, esto lo dice Víctor Frank y es justo de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo visualizarse hacia un futuro. Una vez presencié una dramática demostración del estrecho nexo entre la pérdida de la fe en el futuro y su consiguiente final. F, el jefe de mi barracón, compositor y libretista bastante famoso, me confió un día. Me gustaría contarte algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me decía que deseara lo que quisiera, que lo único que tenía que hacer era decir lo que quería saber y todas mis preguntas tendrían respuesta. ¿Quieres saber lo que le pregunté? Que me gustaría conocer cuándo terminaría para mí la guerra. Ya sabe lo que quiero decir, doctor. Para mí. Quería saber cuándo seríamos liberados nosotros, nuestro campo, y cuándo tocaría a su fin nuestros sufrimientos. ¿Y cuándo tuvo usted este sueño?, le pregunté. En febrero de 1945, contestó. Por entonces estábamos a principios de marzo. ¿Y qué le contestó la voz? Furtivamente me susurró. El 30 de marzo. Cuando F me habló de aquel sueño, todavía estaba rebosante de esperanza y convencido de que la voz de su sueño no se equivocaba. Pero al acercarse al día señalado, las noticias sobre la evolución de la guerra que llegaban a nuestro campo no hacían suponer la probabilidad de que nos liberaran en la fecha prometida. El 29 de marzo, y de repente, F cayó enfermo en una fiebre muy alta. El día 30 de marzo, el día que la profecía le había dicho que la guerra y el sufrimiento terminarían para él, cayó en un estado de delirio y perdió la conciencia. El día 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune,
Saben también que si repentinamente pierde la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte. Y aquí es lo que es donde yo también me cuestiono y les cuestiono. En estos momentos que estamos viviendo, estamos perdiendo la esperanza, estamos dejándonos ya que, pues, que los problemas o que todas las malas noticias nos están invadiendo. O sea, está comprobado, lo dice aquí, cuando alguien tiene su esperanza fuerte y tiene una vida interior fuerte, que eso también es algo que Víctor Frank dice, o sea, lo demuestra, los que alcanzaron sobrevivir en los campos de concentración no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino los que tenían una vida interior y espiritual fuerte, así fueran débiles físicamente. Los que tenían una vida interior fuerte eran los que sobrevivían. Entonces, yo me pregunto, ante todos los problemas que tenemos en la vida, ¿cómo está nuestra esperanza, no? O la dejamos caer, nos rendimos, o le encontramos un propósito. La causa última de la muerte de mi amigo fue que la esperada liberación no se produjo, y esto le desilusionó totalmente. De pronto, su cuerpo perdió resistencia contra la infección tifoidea latente. Su fe en el futuro y su voluntad de vivir se paralizaron, y su cuerpo fue presa de la enfermedad, de suerte que sus sueños se hicieron finalmente realidad, ¿no? Como a veces el perder la esperanza, el no ver realizadas las cosas cuando las queremos, nos puede llegar a, pues, a matar en vida, ¿no? O a desilusionar tanto que podemos enfermar también, ¿no? Las observaciones sobre este caso y la conclusión que de ellas puede extraerse concuerdan con algo sobre lo que el médico jefe del campo me llamó la atención. La tasa de mortandad semanal en el campo aumentó por encima de todo lo previsto desde las Navidades de 1944 al Año Nuevo de 1945. A su entender, la explicación de este aumento no estaba en el empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo, ni en una disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climatológico, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba simplemente de que la mayoría de los prisioneros había abrigado la ingenua ilusión de que para Navidad los liberarían. Según se había acercado la fecha, sin que se produjera ninguna noticia alentadora, los prisioneros perdieron su valor y les venció el desaliento. Como ya dijimos antes, cualquier intento de restablecer la fortaleza interna del recluso bajo las condiciones de un campo de concentración pasa antes que nada por el acierto en mostrarle una meta futura. Las palabras de Nietzsche: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo, pudieran ser la motivación que guía todas las acciones psicoterapéuticas y psicohigiénicas, ¿no? Lo repito, las palabras de Nietzsche: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo, pudieran ser la motivación que guía todas las acciones psicoterapéuticas y psicohigiénicas con respecto a los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso inculcarles un porqué, una meta de su vivir, a fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. Un porqué para vivir. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Para soportar cualquier cómo, ¿sí? No está fácil, se dice muy, muy sencillo y no está fácil, pero cuando constantemente, o sea, nos estamos preguntando para qué me está sucediendo eso. O sea, el sentido de la vida no es como necesariamente algo que vas a descubrir, va a llegar un rayo y te va a decir, este es el sentido de tu vida. Todos los días, a cada instante, la vida nos está planteando preguntas y ahí es donde vamos encontrando el sentido de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la vida va preguntando y uno va respondiendo, ¿no? O sea, quien tiene algo por qué vivir, eres capaz de soportar casi cualquier cómo. Entonces dice él, siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso a los prisioneros inculcarles un porqué, una meta de su vivir, a fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. Cuando estamos en un momento de dificultad, pues yo creo que valdría la pena recordar estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es la meta futura? ¿Qué es lo que viene después para que podamos soportar ese cómo? Desgraciado de aquel que no viera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad en vivirla. Ese estaba perdido, el que ya no encontraba ninguna meta, ninguna finalidad, ningún para qué.
¿no? Y lo mismo nos pasa a nosotros, a ellos como prisioneros, pero a nosotros también, cuando perdemos la esperanza y ya nos vivimos por vivir y ya no sabemos ni para qué y hemos perdido las metas, pues hemos perdido el sentido. La respuesta típica que solía dar a ese hombre, dar este hombre a cualquier razonamiento que tratara de animarle era: ya no espero nada de la vida. ¿Qué respuesta podemos dar a estas palabras? La pregunta por el sentido de la vida. Bueno, les recuerdo, estoy transmitiendo por Facebook, la página de Facebook, la página de Instagram. Acá estoy en Facebook, acá estoy en Instagram, por eso me ven ahí volteando. La pregunta por el sentido de la vida. Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos. Lo voy a repetir, lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros, ¿no? Aquí está la respuesta. ¿Qué respuesta podemos dar a las palabras de ya no espero nada de la vida? Tú no esperas nada de la vida, pero es que no eres tú el que le debes de preguntar a la vida. Eso lo dice Víctor Frank, siempre lo dice. Si no es la vida la que te está pidiendo a ti por respuestas. Y ahí, cuando decimos, ok, no soy yo esperando que la vida me dé, sino es la vida la que me está pidiendo respuestas y yo tengo que tener una actitud, ahí el hombre se vuelve responsable. Responsable, se vuelve libre, ejerce su libertad, porque es libre, pero la ejerce, se vuelve responsable y asume las consecuencias, ¿no? Esa es la mayor libertad del ser humano, ¿no? Y lo repito, lo he dicho muchas veces ya en estos días, pero Víctor Frank habla de la conciencia espiritual, ¿no? Él va más allá de una conciencia meramente psicológica o racional, ¿no? Él dice que ser conscientes es darnos cuenta que nos damos cuenta de las cosas. Esa es la diferencia con los animales, ¿no? Los animales se dan cuenta, pero nosotros, los seres humanos, nos damos cuenta de que nos damos cuenta. Pero ahí todavía no hablamos de una conciencia espiritual. La conciencia espiritual viene cuando nos damos cuenta de que nos damos cuenta, pero aparte tomamos una postura ante eso. O sea, esto me está pasando y me doy cuenta. Tomo una postura frente a eso y asumo, hago una elección y asumo con responsabilidad las consecuencias de esa elección. Él, como saben, los que han seguido el libro desde el principio, lo comenté, él eligió quedarse en los campos de concentración, aun cuando tenía la posibilidad, le dieron la oportunidad de no entrar a los campos de concentración y de irse a Estados Unidos, pues, porque él era psiquiatra, de irse junto con su esposa y salvar la vida, pero él elige, por muchas circunstancias, vean la primera sesión, él decide quedarse y con ello la elección obviamente implica la posibilidad de muerte. Bueno, pues ahí con él, y así durante toda la vida en el campo de concentración va tomando decisiones y va tomando decisiones, ¿sí? Pero pues va asumiendo las consecuencias, o sea, hace decisiones que probablemente lo van a llevar a la muerte, pero él sabe que tiene que asumir con responsabilidad las consecuencias. Entonces, no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. O sea, ¿qué espera de ti la vida? Esta sería una de las preguntas y la voy a anotar porque hago aquí mis anotaciones. ¿Qué espera de ti la vida? Como quiera la voy a repetir al final, pero bueno, pues ahorita se las voy poniendo bajo la mesa, más bien sobre la mesa. ¿Qué espera de ti la vida? Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y en vez de ello pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiriera continua e incesantemente. Es todo un cambio de paradigma, ¿no? Ya déjate de preguntar qué significa la vida, qué significa estos acontecimientos, qué significa que esté pasando el coronavirus, qué significa tanta violencia, qué significa, no sé, tanta injusticia, la pobreza, no. Ya no deja de preguntarte eso. Más bien lo que dice Víctor Frank es, ¿qué te está pidiendo a ti con esos acontecimientos? ¿Qué significa para ti? O sea, ¿qué te está pidiendo a ti la vida? En vez de ello, entonces, pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiere continua e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras, ni tampoco de meditación, sino de una conducta y una actuación rectas. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta
a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Dichas tareas y consecuentemente el significado de la vida difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida con argumentos especiosos. Vida no significa algo vago, sino algo muy real y concreto, que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Unas veces la situación en que un hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción. Otras, puede resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y a veces, lo que se exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con su cruz. Cada situación se diferencia por su unicidad y en todo momento no hay más que una única respuesta correcta al problema que la situación plantea. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que, incluso sufriendo, él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga. Les recuerdo también aquí de que Víctor Frank nos dice que el hombre va respondiendo a la vida, o debiéramos ir respondiéndole nosotros a la vida, y que normalmente nos pide, respondemos con tres tipos de valores. Uno son los valores de creación, cuando la vida te presenta algo y tú respondes creando, ¿verdad? Organizando, buscando, poniéndote en acción, ¿no? Les pongo el ejemplo siempre de que cuando alguien pierde su trabajo, pues bueno, ahí qué respuestas te está pidiendo la vida, pues órale, ponte a buscar trabajo, a un negocio, o sea, te pones en acción. Hay veces que la vida nos pide que respondamos solamente con contemplación, ¿sí? A veces es simple y sencillamente recibir, dejarnos amar, meditar, orar, o sea, estar como en un estado como de recepción del amor, de contemplación. Y a veces la vida nos pide, sobre todo ante lo que Víctor Frank llama la tríada trágica, que es el sufrimiento, la culpa y el duelo. Entre esa tríada trágica, cuando hay sufrimiento, culpa o duelo, ahí la vida o las personas deberíamos responder con valores de actitud. Ahí no es contemplar nada más, ¿verdad? Si tienes una pérdida o un sufrimiento grande. Ahí no se trata de ponerte a hacer, ¿no? A crear algo. Ahí se trata de tener actitud, fortaleza, resiliencia, valentía, generosidad. O sea, ¿cuál es la actitud que te está pidiendo? Entonces, justamente aquí está hablando sobre esos tipos de respuestas que damos. En cuanto a nosotros como prisioneros, tales pensamientos no eran especulaciones muy alejadas de la realidad. Eran los únicos pensamientos capaces de ayudarnos, de liberarnos de la desesperación, aun cuando no se vislumbrara ninguna oportunidad de salir con vida. Ya hacía tiempo, ahí pasó mi hija Regina, ya te vieron en vivo. Sí. ¿Quieres saludar? Ahí está Regina. Salió. Bueno, estoy en la cocina, tiene que venir a cenar. O a ver qué juzguean en el red. Muy bien. Ya hacía tiempo que habíamos pasado por la etapa de pedir a la vida un sentido, tal como si el de alcanzar alguna meta mediante la creación activa de algo valioso. Para nosotros el significado de la vida abarcaba círculos más amplios, como son los de la vida y la muerte, y por ese sentido es por el que luchábamos. Sufrimiento como prestación. Una vez que nos fue revelado el significado del sufrimiento, nos negamos a minimizar o aliviar las torturas del campo a base de ignorarlas o de abrigar falsas ilusiones o de alimentar un optimismo artificial. El sufrimiento se había convertido en una tarea a realizar y no queríamos volverle la espalda. Habíamos aprendido las oportunidades del logro que se ocultaban en él. Oportunidades que habían llevado al poeta Rilke a decir: ¿por cuánto sufrimiento hay que pasar? Rilke habló de conseguir mediante el sufrimiento, donde otros hablan de conseguir por medio del trabajo.
ante nosotros, teníamos una buena cantidad de sufrimiento que debíamos soportar. Así que era preciso hacerle frente, procurando que los momentos de debilidad y de lágrimas se redujeran al mínimo. Pero no había ninguna necesidad de avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testificaban que el hombre era verdaderamente valiente, que tenía el valor de sufrir. No obstante, muy pocos lo entendían. Algunas veces alguien confesaba avergonzado haber llorado, como aquel compañero que respondió a mi pregunta sobre cómo había vencido el edema, confesando: lo he expulsado de mi cuerpo a base de lágrimas. Les voy a pedir un minuto porque tengo aquí una emergencia frente a mí y no se vayan, estoy aquí en un minuto. Bueno, las cosas de transmitir en vivo. Fuimos niña con sangre en la nariz, justo ahorita frente a mí. Pero bueno, ya estoy de regreso. ¿Qué me pidió la vida? Pues que para atenderla, ¿verdad? Así de fácil. Bueno, ¿todo bien? Muy bien. Algo nos espera. Siempre que era posible, en el campo se aplicaba algo que podría definirse como los fundamentos de la psicoterapia o de la psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los esbozos de psicoterapia individual solían ser del tipo del procedimiento para salvar la vida. Dichas acciones se emprendían por regla general con vistas a evitar los suicidios. Una regla del campo, muy estricta, prohibía que se tomara ninguna iniciativa tendente a salvar a un hombre que tratara de suicidarse. Por ejemplo, se prohibía cortar la soga del hombre que intentaba ahorcarse. Por consiguiente, era de suma importancia impedir que se llegara a tales extremos. Recuerdo dos casos de suicidio frustrado que guardan entre sí mucha similitud. Ambos prisioneros habían comentado sus intenciones de suicidarse, basando su decisión en el argumento típico de que ya no esperaban nada de la vida. En ambos casos se trataba, por lo tanto, de hacerles comprender que la vida todavía esperaba algo de ellos. A uno le quedaba un hijo al que él adoraba y que estaba esperándole en el extranjero. En el otro caso, no era una persona a la que le esperaba, sino una cosa, su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros que debía concluir. Nadie más que él podía realizar su trabajo, lo mismo que nadie más podría nunca reemplazar al padre en el afecto del hijo. La unidad y la resolución que diferencian a cada individuo y confieren un significado a su existencia tienen su incidencia en la actividad creativa, al igual que la tienen en el amor. Cuando se acepta la imposibilidad de reemplazar a una persona, se da paso para que se manifieste en toda su magnitud la responsabilidad que el hombre asume ante su existencia. Somos irreemplazables. Y esto es algo importante como otro tip que nos está dando para encontrar el sentido de la vida. Somos seres irreemplazables, únicos, y hacérselo ver a las personas también. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cosa. El hombre que se hace consciente frente a esa responsabilidad, como dice aquí, ante el ser humano que le espera con todo su afecto, ante tu hijo que te está esperando, o sea, este es el para qué estás aquí, o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia, o sea, y podrá soportar casi cualquier cómo. Aquí la pregunta es, ¿conocemos el porqué de nuestra existencia? Si no lo conocemos, pues hay que buscarlo, hay que buscar el porqué, porque eso nos va a hacer soportar pues casi cualquier cómo, ¿no?, de la vida, que la vida nos vaya presentando. Una palabra a tiempo. Las oportunidades para la psicoterapia colectiva eran limitadas. El ejemplo correcto era más efectivo de lo que pudieran serlo las palabras. Los jefes de barracón, voy a mover tantito aquí.
Los jefes de barracón que no eran autoritarios, por ejemplo, tenían precisamente por su forma de ser y actuar mil oportunidades de ejercitar una influencia de largo alcance sobre los que estaban bajo su jurisdicción. La influencia inmediata de una determinada forma de conducta es siempre más efectiva que las palabras, pero a veces una palabra también resulta efectiva cuando la receptividad mental se intensifica con motivo de las circunstancias externas. Recuerdo un incidente en que hubo lugar para realizar una labor terapéutica sobre todos los prisioneros de un barracón, como consecuencia de la intensificación de su receptividad provocada por una determinada situación externa. Esta parte me gusta mucho, así que pónganle atención. Había sido un día muy malo. A la hora de la formación se había leído un anuncio sobre los muchos actos que de entonces en adelante se considerarían acciones de sabotaje y por consiguiente punibles en la horca. Entre estas faltas incluían nimiedades como cortar pequeñas tiras de nuestras viejas mantas para utilizarlas como vendajes para los tobillos y robos mínimos. Hacía unos días que un prisionero al borde de la inanición había entrado en el almacén de víveres y había robado algunos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros reconocieron al ladrón. Cuando las autoridades del campo tuvieron noticia de lo sucedido, ordenaron que les entregáramos al culpable. Si no, todo el campo ayunaría un día. Claro está que los 2.500 hombres prefirieron callar. La tarde de aquel día de ayuno yacíamos exhaustos en los camastros. Nos encontrábamos en las horas más bajas. Apenas se decía palabra y las que se pronunciaban tenían un tono de irritación. Entonces, y para empeorar aún más las cosas, se apagó la luz. Los estados de ánimo llegaron a su punto más bajo, pero el jefe de nuestro barracón era un hombre sabio e improvisó una pequeña charla sobre todo lo que bullía en nuestra mente en aquellos momentos. Se refirió a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o por suicidio, pero también indicó cuál había sido la verdadera razón de estas muertes: la pérdida de la esperanza. Aseguraba que tenía que haber algún medio de prevenir que futuras víctimas llegaran a estados tan extremos, y al decir esto me señalaba a mí para que los aconsejara. Dios sabe que no estaba en mi talante dar explicaciones psicológicas o predicar sermones a fin de ofrecer a mis camaradas algún tipo de cuidado médico de sus almas. Tenía frío y sueño, me sentí irritable y cansado, pero hube de sobreponerme a mí mismo y aprovechar la oportunidad. En aquel momento era más necesario que nunca infundirles ánimos. Y antes de decirles, de seguir leyendo, nos cuestionan, o sea, ¿cuántas veces la vida no nos ha pedido a nosotros, a pesar de nuestro cansancio, de nuestro propio hartazgo, de que nosotros también tenemos miedo, de que nosotros tampoco tenemos así como que la mejor actitud? ¿Cuántas veces la vida no nos ha pedido ser quienes alienten a otras personas? Que saquemos fuerza de no sé dónde y alentemos a un grupo de personas que están desesperanzados. Esto es lo que le estaba pasando a Víctor. Le estaban pidiendo, pues tú eres el psiquiatra, ¿verdad? Él es el que sabe, entonces ahorita ya todo el mundo está perdiendo la esperanza, pues te toca, ¿no? Te toca. Y él, pues, estaba igual o peor que los demás, ¿no? Sin embargo, como dice aquí, en aquel momento era más necesario que nunca infundirles ánimos. Ahorita, en este momento de la vida, con todo lo que está sucediendo, no sé si a cada uno de ustedes la vida les esté pidiendo también eso, que infundamos ánimo en los demás. A lo mejor no, a lo mejor somos los que tenemos miedo y más bien necesitamos esas palabras. Pero pues si a ti te está pidiendo, aún con el miedo y aún con la preocupación de todo lo que pueda pasar en tu vida, en tu familia, en el mundo, si Dios te está pidiendo, la vida también, que tú seas quien infundas ánimo, pues habría que responder. Asistencia psicológica es el siguiente título. Seguidamente hablé del futuro inmediato y dije que para el que quisiera ser imparcial, este se presentaba bastante negro, y concordé con que cada uno de nosotros podía adivinar que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas. Aun cuando ya no había epidemia de tifus, yo estimaba que mis propias oportunidades estaban en razón de 1 a 20. Pero también les dije que a pesar de ello, no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro podía depararle, y todavía menos la hora siguiente. Y aún, cuando no cabía esperar ningún acontecimiento militar importante en los días sucesivos, ¿quién es mejor que nosotros, con nuestra larga experiencia en los campos, para saber que a veces ofrecían, de repente, grandes oportunidades, cuando menos a nivel individual?
Por ejemplo, que había la posibilidad de que inesperadamente uno fuera destinado a un grupo especial que gozara de condiciones laborales particularmente favorables, ya que este tipo de cosas constituían la suerte del prisionero. Pero no, solo hablé del futuro y del velo que lo cubría. También les hablé del pasado, de todas sus alegrías y de la luz que irradiaba, brillante aún en la presente oscuridad. Para evitar que mis palabras sonaran como las de un predicador, cité de nuevo al poeta, que había escrito: ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. No, ya solo nuestras experiencias, sino cualquier cosa que hubiéramos hecho, cualesquiera pensamientos que hubiéramos tenido, así como todo lo que habíamos sufrido, nada de ello se había perdido, aun cuando hubiera pasado. Lo habíamos hecho ser, y haber sido es también una forma de ser, y quizá la más segura. Seguidamente me refería a las muchas oportunidades existentes para darle un sentido a la vida. Hablé a mis camaradas que yacían inmóviles, si bien de vez en cuando se oía algún suspiro, de que la vida no cesa nunca, bajo ninguna circunstancia, y de que este infinito significado de la vida comprende también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Pedí a aquellos pobres criaturas que me escuchaban atentamente en la oscuridad del barracón que hicieran cara a lo serio de nuestra situación. No tenían que perder las esperanzas, antes bien, debían conservar el valor en la certeza de que nuestra lucha desesperada no perdería su dignidad ni su sentido. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien que nos observaba, un amigo, una esposa, alguien que estuviera vivo o muerto, o un Dios, y que sin duda no querría que lo decepcionáramos. Antes bien, esperaba que sufriéramos con orgullo y no miserablemente, y que supiéramos morir. Miren, voy a leer otra vez este párrafo, pero quiero que lo leamos como si Víctor Frank lo estuviera diciendo a ti ante un problema, ante una situación difícil. O sea, sí quisiera que cada uno se pusiera en una situación personal difícil, de la cual siente que no hay salida, y que esta palabra, esto que está diciendo él, no está dicho para los prisioneros en el campo de concentración, sino que está dicho para cada uno de ustedes. Seguidamente me refería a las muchas oportunidades existentes para darle un sentido a la vida. Les hablé a ustedes, te hablé a ti, de que la vida humana no cesa nunca, bajo ninguna circunstancia, y de que este infinito significado de la vida comprende también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Te pedí que hicieras cara a lo serio de tu situación. No tenías que perder las esperanzas, no tienes que perder las esperanzas. Antes bien, debes conservar el valor en la certeza de que tu lucha desesperada no perderá su dignidad ni su sentido. En las horas difíciles siempre hay alguien que te observa, un amigo, una esposa, alguien que esté vivo o muerto, o un Dios, y que sin duda no querrá que le decepciones. Antes bien, espera que sufras con orgullo y no miserablemente, y que sepas morir. Y finalmente, les hablé de nuestro sacrificio. Ya vuelvo a Víctor Frank y a la lectura, que en cada caso tenía un significado. En la naturaleza de este sacrificio estaba el que pareciera insensato para la vida normal, para el mundo, donde imperaba el éxito material. Pero nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesaban una fe religiosa, dije con franqueza, no hallarían dificultades para entenderlo. Les hablé de un camarada que al llegar al campo había querido hacer un pacto con el cielo para que su sacrificio y su muerte liberaran al ser que amaba de un doloroso final. Para él, tanto el sufrimiento como la muerte, y especialmente aquel sacrificio, eran significativos. Por nada del mundo quería morir, como tampoco lo queríamos ninguno de nosotros. Mis palabras tenían como objetivo dotar a nuestra vida de un significado ahí y entonces, precisamente en aquel barracón y aquella situación prácticamente desesperada. Pude comprobar que había logrado mi propósito, pues cuando se encendieron de nuevo las luces,
Las miserables figuras de mis camaradas se acercaron renqueantes hacia mí para darme las gracias, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, es preciso que confiese aquí que solo muy raras veces hallé en mi interior fuerzas para establecer este tipo de contacto con mis compañeros de sufrimiento y que seguramente perdí muchas oportunidades de hacerlo. Pues, digo, la verdad es que para mí este párrafo es muy fuerte, creo que es el que más me gusta de todo el libro, por esa capacidad que tuvo Víctor Frank de salir de sí mismo, aun cuando él todavía también estaba sufriendo y también estaba padeciendo, y sale de sí mismo para poderle dar esta esperanza, para poderles hablar, no con cosas superficiales, ¿no? Les habló del sufrimiento, o sea, no les habló de, ay, todo va a estar bien, y, no, o sea, estamos sufriendo y quizá podamos morir, pero hay que darle un sentido incluso al sufrimiento, al dolor, eh, puedes ofrecerlo, si tienes una fe, una espiritualidad, lo dice aquí, pues vas a poderlo sobrellevar todavía mejor, ¿no? Entonces, esa capacidad de dar esperanza es lo que me gusta más, no sé a ustedes, ahí ya me comentarán, pero cada quien debe tener su parte favorita o la va a tener, o si no, cuando lo vuelvan a leer el libro van a tener su parte favorita, pero esa capacidad de salir de sí misma y como lo dice aquí, raras veces hay en mi interior fuerzas para establecer este tipo de contacto y seguramente perdimos muchas oportunidades de hacerlo. Entonces, a mí me cuestiona si estoy perdiendo muchas veces esa oportunidad de dar esa esperanza a las personas, ¿no? O más bien las contagio de desesperanza. Cuando estemos llamados a hacerlo, pues hay que hacerlo. Psicología de los guardias del campamento. Nada más comento antes para los que están en Instagram, me permite solamente 1 hora de transmisión en vivo y luego por lo general me paso de la hora, entonces al final siempre hago las preguntas y demás, entonces si se para la transmisión en vivo para Instagram, pues se pueden venir a Facebook o bien esperarme ahí tantito para que me vuelva a conectar o verlo después. Se pone en las historias de la transmisión en vivo. Psicología de los guardias del campamento. Llegamos ya a la tercera fase de las reacciones espirituales del prisionero, su psicología tras la liberación. Pero antes de entrar en ella, consideremos una pregunta que suele hacérsele al psicólogo, sobre todo cuando conoce el tema por propia experiencia. ¿Qué opina del carácter psicológico de los guardias en el campo? ¿Cómo es posible que hombres de carne y hueso como los demás pudieran tratar a sus semejantes en la forma que los prisioneros aseguran que los trataron? Si tras haber oído una y otra vez que los relatos de las autoridades, que las atrocidades cometidas, ya me perdí, si tras haber oído una y otra vez los relatos de las atrocidades cometidas, se llega al convencimiento de que por increíbles que parezcan, sucedieron de verdad, lo inmediato es preguntar cómo pudieron ocurrir desde un punto de vista psicológico. Para contestar a esta pregunta, aunque sin entrar en muchos detalles, es preciso puntualizar algunas cosas. En primer lugar, había entre los guardias algunos sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, se elegía especialmente a los sádicos, siempre que se necesitaba un destacamento de guardias muy severos. A esta selección negativa de la que ya hemos hablado en otro lugar, como la que se realizaba entre la masa de los propios prisioneros para elegir a aquellos que debían ejercer la función de capos, y en la que es fácil comprender que a menudo fueran los individuos más brutales y egoístas los que tenían más probabilidades de sobrevivir a esta selección negativa, pues se añadía en el campo la selección positiva de los sádicos. Se armaba un gran revuelo de alegría cuando tras 2 horas de duro bregar bajo la cruda helada, nos permitían calentarnos unos pocos minutos ahí mismo, al pie del trabajo, frente a una pequeña estufa que se cargaba con ramitas y virutas de madera. Pero siempre había algún capataz que sentía gran placer en privarnos de esta pequeña comodidad. Su rostro expresaba bien a las claras la satisfacción que sentía, no ya solo al prohibirnos estar ahí, sino volcando la estufa y hundiendo su amoroso fuego en la nieve. Cuando a la SS les molestaba determinada persona, siempre había en sus filas alguien especialmente dotado y altamente especializado en la tortura sádica, a quien se enviaba al desdichado prisionero. En tercer lugar, los sentimientos de la mayoría de los guardias se hallaban embotados por todos aquellos años en que, a ritmo siempre creciente, habían sido testigos de los brutales métodos del campo. Los que estaban endurecidos moral y mentalmente rehusaban al menos
tomar parte activa en acciones de carácter sádico, pero no impedían que otros la realizaran. En cuarto lugar, es preciso afirmar que aún entre los guardias había algunos que sentían lástima de nosotros. Mencionaré únicamente al comandante del campo del que fui liberado. Después de la liberación, y solo el médico del campo, que también era prisionero, tenía conocimiento de ello antes de esa fecha. Me enteré de que dicho comandante había comprado en la localidad más próxima medicinas destinadas a los prisioneros y había pagado de su propio bolsillo cantidades nada despreciables. Por lo que se refiere a este comandante de la SS, ocurrió un incidente interesante relativo a la actitud que tomaron hacia él algunos de los prisioneros judíos. Al acabar la guerra y ser liberados por las tropas norteamericanas, 3 jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante en los bosques bávaros. A continuación se presentaron ante el comandante de las fuerzas americanas, quien estaba ansioso por capturar a aquel oficial de la SS para decirle que le revelarían dónde se encontraba únicamente bajo determinadas condiciones. El comandante norteamericano tenía que prometer que no se haría ningún daño a aquel hombre. Tras pensarlo un rato, el comandante prometió a los jóvenes judíos que cuando capturara al prisionero se ocuparía de que no le causaran la más mínima lesión, y no solo cumplió su promesa, sino que, como prueba de ello, el antiguo comandante del campo de concentración fue de algún modo repuesto en su cargo, encargándose de supervisar la recogida de ropas entre las aldeas bávaras más próximas y de distribuirlas entre nosotros. El prisionero más antiguo del campo era, sin embargo, mucho peor que todos los guardias de la SS juntos. Golpeaba a los demás prisioneros a la más mínima falta, mientras que el comandante alemán, hasta donde yo sé, no levantó nunca la mano contra ninguno de nosotros. Es evidente que el mero hecho de saber que un hombre fue guardia del campo o prisionero, nada nos dice. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que en términos generales merecen que se les condene. Los límites entre estos grupos se superponen muchas veces y no debemos inclinarnos a simplificar las cosas, asegurando que unos hombres eran unos ángeles y otros unos demonios. Lo cierto es que tratándose de un capataz, el hecho de ser amable con los prisioneros, a pesar de todas las perniciosas influencias del campo, es un gran logro, mientras que la vileza del prisionero que maltrata a sus propios compañeros merece condenación y desprecio en grados unidos. Esto es también muy fuerte y muy importante, ¿sí? Merece mejores cosas, y así lo consideraban aquel nazi, ¿verdad? Aquel comandante que teniendo que torturarlos porque lo podía hacer, ¿no? Y porque no los consideraban iguales, les tuvo misericordia, les ayudó, que aquel prisionero que era igual a ellos, que estaban en las mismas circunstancias y que por nombrarlo capo, por darle por tener algún privilegio, se portaba peor, ¿no? Con ellos. Obviamente los prisioneros veían en estos hombres una falta de carácter que les desconcertaba especialmente, mientras que se sentían profundamente conmovidos por la más mínima muestra de bondad recibida de algunos de los guardias. Recuerdo que un día un capataz me dijo en secreto me dio en secreto un trozo de pan que debió haber guardado de su propia ración del desayuno, pero me dio algo más, un algo humano que hizo que se me saltaran las lágrimas, la palabra y la mirada con que aquel hombre acompañó el regalo. De todo lo expuesto debemos sacar la consecuencia de que hay 2 razas de hombres en el mundo, y nada más que 2, la raza de los hombres decentes y la raza de los indecentes. Ambas se encuentran en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo se compone de hombres decentes o de hombres indecentes, así sin más, ni más. En este sentido, ningún grupo es de pura raza y por ello a veces se podía encontrar entre los guardias alguna persona decente. La vida en un campo de concentración abría de par en par el alma humana y sacaba la luz de sus abismos. Puede sorprender que en estas profundidades encontremos una vez más únicamente cualidades humanas, que en su naturaleza más íntima eran una mezcla del bien y del mal, la escisión que separa al bien del mal, que atraviesa imaginariamente a todo ser humano, alcanza las profundidades más hondas y se hizo manifiesta en el fondo del abismo que se abrió en los campos de concentración. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre, quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado la cámara de gas
pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Bueno, pues aquí termina este día y lo voy a repetir esta última frase. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, es el ser que ha hecho las cosas más atroces, ¿sí? Como matar a gente, matar personas, pero es asimismo el ser humano, es el ser que ha entrado en esas cámaras de gas con paso firme, musitando una oración. Es el ser humano, ¿no? Y así lo encontramos en la vida, y esta parte también es muy importante, y con eso quiero cerrar, ¿no? Como en la vida y en cualquier grupo, y lo deja aquí bien claro Víctor Frank, vamos a encontrar personas decentes e indecentes, no importa los estudios, no importa la religión, no importa el nivel socioeconómico, en todos los lugares vamos a encontrar gente decente y gente indecente, ¿no? Como dice él, ¿qué clase de gente queremos ser nosotros? Pues bueno, vamos a dejar aquí la lectura, ya nada más quedan 3 hojas que se van a quedar para el lunes y que habla sobre la tercera fase, que es después de la liberación. Acuérdense que él habla de la primera fase, que es cuando llegan al campo de concentración, la segunda fase, que es la vida en el campo, y la tercera fase, que es la fase después de la liberación. Y la pregunta que les voy a dejar, pues nada más está muy sencilla, o sea, porque es una, pero no está sencilla de responder, y es, hoy por hoy, ¿qué espera de ti la vida? Estamos hablando de que, dice Víctor Frank, no eres tú quien va buscando o preguntando por el significado de lo que te está pasando, o sea, no es la actitud que se pide. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué el coronavirus? No eres tú quien le está preguntando, sino es la vida con esos acontecimientos que te pregunta a ti y cómo le vas a responder. ¿Qué está esperando ahorita, en este momento? ¿Qué está esperando de ti la vida? Que te pongas a crear, a hacer algo, a generar cosas, que simplemente estés tranquilo en tu casa, contemplando, recibiendo el amor de la gente, que te trae cosas, ¿verdad? Que no puedes hacer más que contemplar, eso te está pidiendo, o te está pidiendo que tengas una actitud de fortaleza, porque tienes mucho miedo, porque estás sufriendo. Entonces lo que quiere la vida no es que hagas cosas, no es que o que tampoco te pongas a contemplar, sino que tengas una actitud. ¿Qué actitud vas a tener? Entonces, hoy por hoy, y lo reitero otra vez, más allá del coronavirus, más allá de lo que estamos viviendo, en tu situación personal, en tu momento de vida personal, porque la vida sigue y todos tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades y nuestros retos. Hoy por hoy, ¿qué está esperando de ti la vida? Entonces, esa sería la pregunta. Contéstenla, me la pueden compartir si quieren, y si no, pues se queda ahí para la reflexión personal. Primera vez que no me paso el tiempo en Instagram, así que ya voy agarrando la onda. Bueno, pues nos vemos el lunes, no mañana, el lunes, para terminar con el libro, y ojalá que después de que terminemos puedan seguirle luego en el taller que voy a dar. Va a durar 2 horas, es un taller muy sencillo, donde vamos a profundizar en herramientas también para descubrir el sentido de nuestra vida y lo que nos pide aquí lo que nos pide la vida. Entonces, ¿quieren escuchar todos los demás capítulos? Métanse a YouTube en Mamá Chida, se llama, lo buscan en YouTube, Mamá Chida, se suscriben, por favor, suscríbanse y pasen la voz. Ya tengo 18 suscriptores, me siento muy feliz. Pero bueno, ahí se va a quedar, y es una herramienta que estoy descubriendo y que pues está padre para poder llegar a más gente. Y si no, pues en Facebook también, se queda en Facebook grabada, y ahí están todos los capítulos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por estar, pasen la voz, y ¿qué espera de ti la vida? Nos vemos el lunes. Bye.